Hola. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia del Perú, comenzando por sus orígenes más remotos. Poblamiento americano. Primero, ¿cómo llegaron los primeros humanos a este continente? Entender los orígenes del poblamiento americano nos lleva a un pasado muy lejano. Nuestra comprensión se basa en la evidencia que encontramos, cómo la procesamos y la tecnología que usamos para interpretarla. Este conocimiento es fundamental para entender todo el desarrollo cultural que vino después. 1. Contexto. Este proceso ocurrió hacia finales del Paleolítico Superior, durante la última etapa de la era geológica conocida como Pleistoceno. Fue una época marcada por una gran glaciación, llamada Wisconsin en Norteamérica y Burma en Europa. El clima era extremo, con enormes masas de hielo, y esto provocó que el nivel del mar bajara considerablemente, lo que facilitó la creación de rutas terrestres y costeras que antes no existían. Ahora, veamos las teorías que explican cómo se produjo este poblamiento. 2. Teoría asiática. Planteamiento. Esta es la teoría más antigua y con mayor respaldo científico, propuesta inicialmente por Alex Rlicka. Sostiene que los primeros humanos, Homo sapiens, llegaron desde Asia cruzando por la zona de Beringia, el actual estrecho de Bering, que en ese entonces era un puente terrestre. Rlicka observó grandes similitudes físicas entre poblaciones asiáticas y nativas americanas, proponiendo un origen común paleomongólico, por eso también se le llama teoría monorracial. Evidencias. ¿Qué apoya esta teoría? Primero, la evidencia geográfica. La cercanía entre Asia y América en la zona de Bering. La glaciación creó el puente terrestre de Beringia. Además, las islas Aleutianas pudieron servir como una ruta costera. Segundo, la evidencia física. Rasgos compartidos como la forma de los ojos, el tipo de cabello, la pigmentación de la piel, la famosa mancha mongólica en los bebés, y muy importante, los estudios genéticos modernos confirman una altísima proporción, cerca del 99%, de ascendencia asiática en las poblaciones originarias americanas. 3. Teoría oceánica. Planteamiento. Paul Rivet propuso que, además de la ruta asiática, hubo otras migraciones desde las islas de Oceanía, específicamente desde la Polinesia y la Melanesia. Estas migraciones habrían ocurrido más tarde, ya en el Holoceno, después de la glaciación, utilizando embarcaciones como balsas o catamaranes y aprovechando las corrientes marinas. Evidencias. Rivet se basó en evidencia lingüística, encontrando palabras comunes entre lenguas oceánicas y lenguas andinas, como yacu, guaira, pacha. Evidencia cultural, señalando costumbres y tecnologías compartidas como la cerbatana, la hamaca o la cocción en hornos de tierra, pachamanca. Y evidencia experimental y arqueológica, como la famosa expedición Kon-Tiki que demostró la viabilidad de los viajes, además de restos humanos en América con similitudes a los polinesios y mitos como los de Rapa Nui, Isla de Pascua. 4. Teoría australiana. Planteamiento. Antonio Méndez Correia planteó una ruta aún más sorprendente. Desde Australia, navegando por islas cercanas a la Antártida, aprovechando un periodo climático más favorable, el óptimo climático, hasta llegar a la Patagonia, en el extremo sur de América. Evidencias. Se apoya en similitudes culturales, como el uso de armas arrojadizas tipo boomerang o boleadora, y la construcción de chozas en forma de colmena. También en evidencia arqueológica, como restos humanos encontrados en Chile con características físicas similares a las de los nativos australianos. 5. Teoría noratlántica. Planteamiento. Esta es una teoría más reciente, propuesta por Bruce Bradley y Dennis Stanford. Sugiere una ruta desde Europa hacia Norteamérica, bordeando la capa de hielo del Atlántico Norte. Se basa en el estudio de restos como los del hombre de Kennewick y en la similitud entre herramientas de piedra tempranas en América y las de la cultura solutrense en Europa. Evidencias. Se sustentan los restos humanos de Kennewick, que presentan algunas características morfológicas interpretadas como europeas, y en la tecnología lítica. La similitud en las técnicas de talla y la forma de ciertas puntas de proyectil, foliáceas, comparando las americanas con las de la cultura solutrense. Es clave que la cultura solutrense es anterior a la cultura Clovis, considerada por mucho tiempo la más antigua de América. Muy bien, esas son las principales teorías sobre el poblamiento inicial. Ahora pasemos a cómo organizamos el estudio de las sociedades que se desarrollaron aquí, en el área andina. Periodificación del Perú prehispánico. Para comprender la larga y compleja historia antes de la llegada de los españoles, necesitamos un marco de referencia.
La periodificación nos ayuda a organizar este pasado basándonos en los cambios y continuidades en aspectos clave como la tecnología, la economía, la organización social y las manifestaciones culturales. 1. Concepto. Existen diferentes enfoques para esta periodificación. Dos de los más influyentes son el de John Rowe, que se centra en el desarrollo tecnológico y estilístico, poniendo especial énfasis en la cerámica. Él utilizó los cambios en los estilos cerámicos como marcadores para definir periodos. El de Luis Guillermo Lumbreras, que adopta un enfoque materialista, centrándose en el desarrollo socioeconómico, la formación del Estado y las estructuras sociales. Lumbreras introdujo los conceptos de horizontes e intermedios. Los horizontes son periodos de amplia integración cultural y política, dominados por una cultura expansiva, como Chavín, Bari o Inca. Los intermedios son periodos de diversificación regional, donde florecen diversas culturas locales con estilos propios, como Moche o Nazca. Ambos enfoques son útiles y se complementan. Ahora, veamos los grandes periodos. 2. Período lítico, aproximadamente 12.000 a 6.000 años antes de Cristo. Es la etapa más temprana, corresponde a la llegada de los primeros grupos de cazadores-recolectores nómadas. Características. Socialmente se organizaban en bandas. Su economía era depredadora. Vivían de la caza, la recolección y la pesca. Su tecnología principal era la lítica, trabajo en piedra, creando herramientas mediante la talla y el uso de lascas. El arte rupestre, pinturas en cuevas, es característico. Existían tradiciones adaptadas a la sierra, caza de camélidos y cérvidos, y a la costa, explotación de recursos marinos. Sitios arqueológicos. Destacan Paiján, con los restos humanos más antiguos de la costa, Lauricocha, pinturas rupestres y restos humanos en la sierra, Chivateros, un gran taller lítico, Piquimachay, evidencia lítica muy temprana, y Toquepala, famosas pinturas de caza o chacu. 3. Arcaico. Este periodo marca una gran transición, con el fin de la glaciación y el inicio del Holoceno. Aquí comienzan los procesos de domesticación de plantas y animales y el paso hacia el sedentarismo. Se divide en inferior y superior. Arcaico inferior, aproximadamente 6.000 a 3.000 años antes de Cristo. Es una fase de experimentación. Surgen los primeros horticultores incipientes y las sociedades se vuelven seminómadas. Características. El clima se vuelve más cálido y húmedo, óptimo climático. Surgen aldeas estacionales. La economía inicia la transición hacia la producción de alimentos con la horticultura y la domesticación inicial de animales, especialmente camélidos. Se desarrollan tecnologías como la cestería y las redes de pescar. Sitios arqueológicos. Nanchoc, evidencia muy temprana de horticultura, Guitarrero 2, cultivo de frijol y ají, Santo Domingo, redes de pescar, la flauta más antigua, Chilca, ejemplo de aldea temprana, y Telarmachay, evidencia de domesticación de camélidos. Arcaico superior, aproximadamente 3.000 a 1.700 años antes de Cristo. Aquí se consolidan los procesos anteriores. Surge el sedentarismo pleno, la agricultura y ganadería desarrolladas, sociedades complejas con gobiernos teocráticos, dirigidos por sacerdotes, y las primeras grandes construcciones o arquitectura monumental. Características. La sociedad se organiza en aldeas permanentes y centros ceremoniales, con una élite sacerdotal. La economía se basa en la agricultura y ganadería, generando excedentes que permiten el intercambio, trueque. La religión adquiere un papel central, con culto en grandes centros ceremoniales y fogones rituales. La tecnología avanza con la textilería de algodón y el desarrollo de conocimientos astronómicos. La arquitectura monumental presenta diferencias regionales. En la costa, grandes pirámides truncas y plazas hundidas, usando a veces sicras, bolsas de fibra vegetal con piedras. En la sierra, recintos más pequeños, a menudo con fogones centrales para rituales. Sitios arqueológicos. El sitio emblemático es Caral, considerada la ciudad y civilización más antigua de América. Otros sitios importantes son Huaca Prieta, famosa por sus textiles de algodón tempranos, Cotos, con el Templo de las Manos Cruzadas, y Áspero, un importante centro ceremonial costero. Finalmente, abordemos brevemente el debate específico sobre el origen de la civilización en los Andes. Origen de la civilización andina. Concepto. Una pregunta fundamental es cómo surgieron estas sociedades complejas, las altas culturas, en los Andes. Ha habido diversas interpretaciones a lo largo del tiempo.
1. Teoría inmigracionista. Propuesta por Max Uhle, sostenía que la civilización andina tuvo un origen externo, específicamente en Mesoamérica, influenciada por culturas como la maya. Se basó en similitudes artísticas. 2. Teoría autóctonista. Defendida por Julio Cetello, argumentaba un origen local, autóctono. Postuló que la cultura chavín fue la cultura matriz, el origen de todas las demás, y que Chavín a su vez tenía raíces en la Amazonía. 3. Teoría alóctonista. Planteada por Federico Kaufmann, propuso un origen también externo, pero no de Mesoamérica ni de la Amazonía directamente, sino de un foco no local, posiblemente la cultura valdivia en Ecuador, cuya cerámica era muy antigua. Desde allí, la influencia se habría difundido hacia el norte y hacia el sur, Andes. Nota final. Es crucial mencionar que las investigaciones recientes, especialmente en sitios como Caral, han fortalecido la idea de un origen civilizatorio muy temprano y autónomo aquí mismo, en la costa central del Perú, durante el Arcaico Superior. Esto añade una nueva e importante perspectiva a este debate. Bien, con esto cubrimos los aspectos fundamentales del poblamiento americano y la periodificación inicial de la historia prehispánica peruana, incluyendo las teorías sobre el origen de su civilización.